En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy se encuentra con nosotros el diputado local del PAN, Rolando Alcántara. Diputado, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte y recibirte. Muy buenos días, mi querido Toño, Rita y a todos, y sobre todo al auditorio. Aquí estamos con muchísimo gusto con ustedes. Recientemente el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma a la ley de movilidad, que es más que nada es para armonizar la legislación local a la ley federal, que ya está armonizada. La parte local debería estar lista desde noviembre. ¿Hay un retraso? ¿En qué consiste? ¿Y qué significa armonizar? ¿Y cuáles son los temas más importantes que propone esta iniciativa, Rolando? Exactamente, es bueno de manera muy breve explicar de qué se trata una armonización. Cuando el Congreso de la Unión, que hizo primero una reforma constitucional en 2020, expide esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se estuvo construyendo durante los primeros 3 años de este sexenio, estuvimos incluso participando en temas y foros nacionales, genera esta ley general. Al ser una ley general, obliga a que todas las entidades federativas hagamos o adoptemos los mínimos que en la misma ley general plantea, ¿no? Y obviamente traemos una obligación todas las entidades de hacer esta armonización. Se prepara esta iniciativa, sí, hay que reconocerlo, traemos un retraso, por así decirlo, porque la fecha límite era noviembre, pero la verdad es que también no fue un retraso por haberle dado desdén, sino porque de verdad implica muchísimas cosas y estuvimos trabajando algunas cosas con el Ejecutivo, algunas cosas sondeándolos precisamente con especialistas en el tema, nosotros mismos hacia el interior, procuramos llegar con un producto un poquito más consensado, pero hoy, la verdad, nosotros en el caso de Guanajuato, considero yo, y aparte así es la opinión de mucha gente, teníamos una ley de movilidad de vanguardia a nivel estatal, que esa parte incluso la estamos tocando muy poco, pero un tema que sí traíamos muchísima deuda es la otra parte, la otra mitad, que es la parte de seguridad vial. De hecho, nuestra propia ley era muy pequeño, es muy pequeño actualmente lo vigente, lo relativo a seguridad vial, y en esta ley trae una perspectiva muy clara, muy puntual de herramientas sociales, herramientas para la autoridad, para mejorar la seguridad vial, que aquí ustedes lo platican a diario, es uno de los temas más preocupantes. Dicho, la sociedad está muy consciente. En México, 40 personas fallecen diario por percances o siniestros de tránsito. O sea, es un tema por demás preocupante. En cuanto a niñas, niños y jóvenes, es la primera causa de muerte los siniestros de tránsito en México, que es un tema muy importante. De las muertes que se dan dentro de los siniestros viales, el 30%, alguno de los que interactúan en estos hechos está bajo los influjos del alcohol. O sea, sí es un tema que debemos de estar atendiendo con muchísima intensidad, incluso porque entra mucho en la parte de seguridad vial. La principal causa de accidentes fatales en México es el exceso de velocidad, es la primera, la número 1, que también aquí se atiende precisamente en ese tema, y la segunda es el tema del consumo del alcohol. Ambas y se plantea tener unos límites más homogenizados, un orden mucho más integral. No solamente se reforma la ley de seguridad de movilidad, y que se le amplía la parte de seguridad vial, sino también se reforma la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Código Territorial, porque entre muchas otras cosas se imponen límites estandarizados de velocidad, que también tienen que ser límites, como siempre lo hemos dicho, de nada te sirve poner un límite que nadie va a cumplir, ni para arriba ni para abajo. Por ejemplo, esta ley aumenta el límite de velocidad en las autopistas. Por lo general, vemos autopistas de 100 kilómetros por hora máxima, 90 por hora, que nadie cubre, excepcionalmente las de 110, estas las establece sobre 110, pero también es importante que pues en estas mismas no circule una motocicleta de bajo cilindraje a 30, 40 kilómetros por hora, porque desgraciadamente trae consecuencias fatales, ¿no? Son ese tipo de temas. Trae un tema que ha venido resultando muy polémico por el tema de los límites de consumo de alcohol. Hoy en día los famosos 0.4 miligramos de alcohol en aire aspirado, que es el límite, se estaría reduciendo con esta ley a 0.25, es decir, casi por mitad. Mucha gente nos pregunta rapidísimo, como a cuántas chelas equivale. Es complicado, depende del cuerpo, pero vamos a suponer que una persona en buen estado de salud, de 80 kilogramos, de 1,70 de estatura, un adulto, si se toma 3 tequilas, anda en el límite, que no se los tome de un jalón, obviamente, ¿no? Claro. O sea, en un espacio, no sé, en la comida. Pero por los jóvenes se los alcanza toman así de shot, ¿verdad? Alcanza sin problema a
más o menos el límite de los 4 miligramos en alcohol de aire expirado de hoy, pero pues ya no le alcanzaría ni para 2. Ahora, tendría que ser 1. ya no, o sea, eso significaría que entonces habría sanción si esta reforma se aplica, y más como viene de una ley general y es una armonización, parecería ser que entonces así se va a aplicar. Entonces, sería mucho más estricto el control para en el tema de los alcoholímetros. Así es mucho más estricto, porque incluso en esta misma iniciativa se plantea que haya una suspensión por 6 meses para el caso de los conductores de vehículos particulares que conducen en estado de ebriedad, ¿no? En estado de ebriedad. Suspensión de su licencia. Suspensión de la licencia. Si eres conductor del servicio público, la suspensión sería por 1 año. Por supuesto, porque reviste mayor responsabilidad, porque estás moviendo a 40 vidas o más, o otro tipo de circunstancias, que es un tema importante. Obviamente se plantea en la ley. Tiene que venir el proceso en los propios municipios para adoptarlo en sus propios reglamentos, adecuar la situación. Y por supuesto, mira, como siempre nos dicen las propias autoridades, que de hecho vamos a hacer dentro de la propia metodología una reunión con la Convención Legislativa de Seguridad y Prevención, porque las mismas autoridades dicen, bueno, pues está fácil poner las reglas, ¿no? Claro. Pero ¿con qué recursos las vamos a materializar? E igual también nosotros estamos conscientes que tener una ley, por muy bonita que quede, pero que no se va a cumplir, pues va a servir absolutamente de Pero no puede de pasar nada y eso. nada. Sí es el riesgo, por eso el empeño de trabajarlo de manera muy consistente, porque sí, está padre que de hecho en la ley de movilidad y seguridad vial dice que los municipios y los estados tienen que destinar recursos prioritarios para el tema de la movilidad. Por ejemplo, en la Silao, Guanajuato, Sí. ¿cuál sería la velocidad máxima? La Silao, Guanajuato podría ser hasta 110. 110. Podría ser hasta 110. Tendrías que multar al 80% de los que van por Circulamos ahí. por ahí, ¿verdad? O sea, es decir, No van a es- 110. yo lo que me pregunto es algo que es factible. O sea, Mira, la verdad, o sea, digo, hoy en día, si te fijas, esa vialidad dice 90 kilómetros Sí, por sí, hora, claro, ¿no? no, claro, y está claro. todavía mucho peor. Claro. O sea, tiene que ser factible. De verdad tenemos que generar forzosamente una cultura de legalidad y una cultura de seguridad vial, pero si no, precisamente para eso está darle las herramientas a la autoridad para hacer cumplir estas disposiciones, y sí tenemos que entrar todos a ese carril de legalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente trae consecuencias muy drásticas, ¿no? Claro, claro. O sea, estamos hablando de que la primer causa de muertes en siniestros viales y percances viales es el exceso de velocidad. Y ojo, me gusta mucho mencionarlo de esa manera, no como accidentes viales, porque sí habría que diferenciar. Miren, hay estudios muy claros de especialistas en el tema que dicen que del 100% de estos siniestros o percances viales, solamente el 5% son accidentes reales, es decir, que no es un factor humano, no hay forma de predecirlo, Azar, fortuito, no hay forma claro. de evitarlo, pero el 95% son perfectamente evitables, y de hecho se puede atender perfectamente ese margen, y eso implicaría que tendríamos a muchos de nuestros familiares todavía con nosotros, que tendríamos a muchos de nuestros familiares con toda su integridad física y hasta también la defensa de nuestro propio patrimonio, ¿no? Porque ahí sí nadie nos escapamos, o sea, cualquiera de nosotros podemos platicar historias de asuntos donde hemos sido víctimas o familiares de víctimas muy severas de accidentes de tránsito. Es más, me voy a atrever a comentar un tema sin comentar el nombre, ya lo hará. Cuando estábamos en esta discusión en el grupo parlamentario del PAN, en el enriquecimiento de la iniciativa, una compañera nos platicó, a ver, yo de adolescente me quedé sin papá y mamá por un accidente vial donde un ebrio me los mató. O sea, y es una circunstancia más común de lo que luego nos imaginamos. Por eso sí tenemos que armar un fuerte compromiso, no nada más desde lo ideal de la legislativo, sino trasladarlo y procurarlo y trabajarlo hacia la parte social y sobre todo hacia la parte de autoridad. Este periodo está a punto de terminar. O sea, la parte, el quehacer legislativo, la vereda legislativa es esta ley cuando podría estar ya presentándose ante el Pleno, y luego, Rolando, pues tendría que bajar a municipios, ¿no? Claro. Es decir, ahí las sanciones que aplica León son muy, muy diferentes. Tendría que también armonizar sus reglamentos Claro, por con supuesto. la ley estatal y la ley federal, y comenzar a soñar que en las torres alguien va a circular a 50. Bueno, en los ejes metropolitanos están considerados para 80 kilómetros por hora en esas circunstancias, ¿no? Que de donde se dices, no, pues en 80%, digo, no circulan 80 cuando hay tráfico, pero Claro. si no hay tráfico le pegan Sí, bien claro, duro, ¿no? así es. O sea, sí son temas que tenemos que vigilar. Mira, con respecto al proceso, digo, tu auditorio es muy ávido de tener bien la información, entonces sabe perfectamente que llevamos un proceso legislativo. Esta iniciativa la presentamos de este jueves hace 8 días, le vamos a darle el trámite de metodología. Sí valoramos
sí era importante sacarlo en estas últimas 4 sesiones que nos quedan de este periodo. La verdad, sacamos un acuerdo o lo platicamos al seno de la comisión que no tiene caso meterle el acelerador porque vamos a acabar con un producto que necesitamos socializar, incluso necesitamos consultar, por ejemplo, a las personas con discapacidad y digo consultar. Lo menciono a ellos porque formalmente debemos de consultarlos, Claro. porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que nos puedan impugnar el propio producto legislativo. Pero la intención es consultar a más, a colectivos. De hecho, ustedes saben que un colectivo presentó una demanda de amparo, que ya platicamos con ellos. Digo, mira, yo soy abogado, a mí eso no significa que traemos un pleito. Simplemente una demanda de amparo, pues me fija tu postura y no tengo ningún inconveniente con ella. Lo que queremos es no acelerar el proceso, porque a lo mejor sí vamos a acabar haciéndolo en la primera o segunda sesión del inicio del siguiente periodo, que es en septiembre, tampoco está tan lejos, Claro. pero sí queremos hacer un proceso que de verdad se enriquezca, que se materialice y se difunda con todas las autoridades. Vamos a ir a una pausa. Rita tiene varias preguntas para el diputado Por supuesto, Rolando con todo Alcántar gusto. sobre esta ley de movilidad para el estado de Guanajuato. Pausa. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos 8:19, seguimos en esta charla con el diputado Rolando Alcántar sobre la ley de movilidad que se propuso para el estado de Guanajuato, que en principio busca armonizar con la ley federal. Rita, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo tengo 2 preguntas. Ahorita hablaba de la suspensión de la licencia, pero ¿qué pasa con los reincidentes? ¿Cómo se va a marcar el tema de los reincidentes? Que eso es algo muy común o muy frecuente que se da dentro de las detenciones y revisiones que hace los propios municipios, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública de León, por ejemplo. Y la otra parte, y se lo preguntaba fuera del aire, ¿qué va a pasar o qué es lo que se está preparando para que los municipios que en este momento sí tienen una sanción económica para quien conduzca en estado de ebriedad, no es el caso de León, que en León son de 20 a 36 horas de arresto, pero no hay sanción económica? ¿Qué va a pasar con los municipios que sí tienen una sanción económica? ¿Seguirá siendo así? ¿Se propondrá que ya no haya sanción económica y que esto se modifique? ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, de hecho, mira, con respecto al tema de las licencias, hoy, insisto, nuestra ley de movilidad y la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública precisamente son los que llevan acá, son los que regulan el tema de las licencias. Ya prevén sanciones actualmente sin necesidad de esta ley, que esta ley ya puntualiza otro tipo de cosas, y efectivamente cuando hay residencia también puede haber la suspensión, ¿no? Sí hay suspensión de licencias, o sea, yo conozco varias personas que les ha tocado, que les hacen su proceso de suspensión de licencia por manejar bajo los influjos del alcohol, por manejar bajo los influjos de algún tipo de droga o algo por el estilo, y si hay residencia también está considerado para hacer más severa la situación hasta el punto de la suspensión definitiva en cuanto al tema de las licencias, pero es algo que se tiene que aplicar. Ese tema, acuérdense que ahora ya lo agarra 100% el Estado, sin estos convenios que había con los municipios. Y sobre todo en la parte sancionadora, pues la tiene el Estado, así es que es a quien le toca fortalecer muchísimo más estos procesos, ¿no? Con respecto al otro tema que comentas, como comentamos en un principio, esta reforma, esta iniciativa de armonización viene de una ley general, nosotros nos tenemos que ajustar a lo que dice esa ley general, podemos ampliar cosas, pero tenemos que respetar lo que dice ahí. Lo mismo pasa para los municipios hacen sus reglamentos en base a la ley y la ley va a establecer o está estableciendo el tema de que la alternativa sea el arresto administrativo hasta por 36 horas, inconmutable para el caso de quien conduzca con límites superiores o al límite de lo que está establecido en esta ley. Entonces ya no habría sanciones económicas en los municipios que hoy no lo habría tienen. sanciones económicas, de hecho ese es un tema que siempre se ha discutido, yo los he escuchado Claro. bien en las mesas de debate, en estos temas no es buscarle el tema recaudatorio, o sea, no nos ayuda mucho ese tema, ¿no? Por supuesto que es una sanción ejemplar o tendría que provocar ese efecto de prevención, no querer pagar una multa, pero siempre hay que buscar la forma que de verdad te genere un rendimiento. Incluso acuérdense que la ley de justicia cívica habla mucho del tema de meter a la persona que consume bebidas alcohólicas a un proceso que acredite un proceso de rehabilitación, que esa es la parte más importante donde tendremos que llegar. Ahora, excepto León, que ya tiene esta sanción inconmutable, es y esta ley, cuando esta ley ya sea una realidad, es aquella persona que sea descubierta a través de un alcoholímetro con 0.25 más miligramos de alcohol en aire aspirado, que es de aire uno de los aspirado, ejemplos. a fuerza, Arresto
Será. y suspensión. de Y no licencia. solamente alcohol, o digo, droga. Bueno, también es para drogas y todo, ¿no? Hay otro tipo de complejidad, ¿no? Sí, claro. Porque también igual a las propias autoridades hay que darles herramientas, pues, para poder hacer la detección. Digo, hay pruebas que te logran detectar 17 tipos de drogas, pero hoy es amplísimo Sí, el claro. catálogo, lamentablemente, y hay temas que incluso hasta tendrías que irte a laboratorios muy especializados, pero bueno, pues son las herramientas que tenemos que agarrar en la realidad de hoy. Perfecto. Dice Carolina Granados, diputado, buenos días. Me gustaría preguntarle al diputado qué pasó con los subsidios que prometiste para la zona de las joyas. ¿Prometiste algunos subsidios? Ah, sí, es un programa, bueno, con todo gusto, diles que me escriban por favor por WhatsApp con toda la confianza del mundo. Ajá. Lo seguimos ahí trabajando muchísimo, es un tema más de esta labor social que hacemos en el Congreso y que lo trabajamos a diario para poder acercar calentadores solares, tinacos. O sea, se etcétera, continúa etcétera. esa idea. Sí, claro, sigue, nada más que por favor nos hagan favor de escribirnos y con todo gusto estamos bien coordinados ahí con ellos. Perfecto. En el tema la parte, la zona partidista, por decirlo de alguna manera, ¿cómo ves las cosas dentro de tu partido? Tú más bien eres del Bronx. Bueno, pues la Pregunto, verdad no que afirmo, siempre pregunto. digo, si en esa categoría entrara, sin problema. La verdad es que siempre, yo procuro tomar decisiones bien analizadas, bien planteadas y bien claras, ¿no? Ajá. O sea, la verdad, y siempre las he defendido. Digo, en esta ocasión, pues, si Bronx es no ir con el aparato oficial, por así decirlo, Exacto. bueno, pues estoy ahí claramente. ¿Qué buscan los que no están con el aparato oficial, Rolando? Mira, a ver, yo sí creo, de verdad, creo que tenemos que mejorar muchísimo todos, no digo que nada más el Ejecutivo, también el propio Congreso y todo, tenemos que cambiar muchos modelos en mucho sentido. De hecho, hoy nuestra realidad actual, literal, bien analizada, nos exige que adoptemos nuevos procesos de mayor cercanía con la sociedad y que hagamos más latente la voz de la propia sociedad, y ese es uno de los primeros elementos que se busca, ¿no? Yo creo que como cualquier partido político y en el ámbito político, pues también buscamos que mandemos a los mejores en todos los sentidos, ¿no? A todas las candidaturas. Ustedes saben que en el 2024 se renuevan absolutamente todas las posiciones posibles de elegir a través del sufragio, y en ese sentido, de verdad, tenemos que mandar a los mejores para todo, para poder dar el mejor resultado a la sociedad, pero también bajo un proceso democrático, que democracia no significa única y exclusivamente el tema de elección interna o directa, pero un proceso democrático pues puede abonar de muchas formas. Ese es a final de cuentas. Yo no que lo se ves busca. que haya un proceso democrático como el que tú aspiras en Puerta, no lo ves. Digo, hoy creo que tenemos que mejorar ese tema Ujú. de manera muy, muy clara y contundente. O sea, es decir, el formar parte de este grupo, como quisiéramos llamarle, es ya una postura clara de que se disputarán por lo menos estas dos secciones, estos dos sectores, estos dos grupos, estas posiciones que se llegarán a las boletas en el 2024, Rolando. Digo, no es el centro del asunto, pero por supuesto que sí, pero a final de cuentas, insisto, no porque a lo mejor yo tenga simpatía con una persona, o incluso yo mismo, ¿no? Si yo no soy la persona más adecuada o que dé los mejores resultados a la sociedad, pues tendremos que optar por más personas, ¿no? Okay. O sea, yo creo que esa es la postura o el planteamiento inicial. Te hemos visto en fotos con Alejandra Gutiérrez. Así es. Sí, ¿Apoyas claro. la probabilidad de Alejandra Gutiérrez? Sí, digo, en su momento muy seguramente estará apoyando esa parte, lo hemos platicado muy bien con Ale. Digo, obviamente tiene que seguir haciendo muy fuerte su trabajo aquí en el municipio, y en los momentos pues muy seguramente estaremos apoyándola con toda la claridad del mundo. Tú conoces las tripas del PAN, has trabajado mucho tiempo y las conoces, pero muy bien. ¿Hay probabilidad? O sea, es decir, como hoy se perfilan las cosas, como hoy se ven las cosas con la estructura que tiene el grupo en el poder, ¿hay probabilidad de que candidaturas que no sean avaladas por este grupo puedan tener la probabilidad de ganar, Rolando? Sí, totalmente, hay toda la probabilidad del mundo. Mira, digo, yo creo que al final de cuentas, digo, no es el ánimo ni de imponer de un lado ni de poner del otro lado. Yo creo que es un tema que perfectamente se tiene que construir entre todos. Si partimos de la premisa que tenemos que mandar
a los mejores y a las mejores en todas las posiciones, pues tendremos que hacer en consecuencia, ¿no? Digo, claro, me queda claro que si se hace un proceso de designación y ese proceso de designación se queda en manos del Ejecutivo y el Comité Directivo Estatal, pues sí, muy seguramente habrá menos posibilidades, ¿no? Pero también hay que analizar los contextos nacionales, así como en su momento, porque efectivamente así lo hubo, empezó a haber mucha pues una especie de corriente, por así decirlo, de abonarle mucho al tema de las designaciones, no nada más en el ámbito estatal. De hecho, en Guanajuato fue el último que entró esa dinámica, los primeros fueron otro tipo de estados. Hoy en día lo vemos totalmente al revés, ¿no? Ves el resto de las elecciones que ha habido, que en Aguascalientes, que en Chihuahua, que en Durango, las actuales y todo, y empiezas a ver más bien procesos de elección interna o más allá de procesos de una elección primaria, que son las otras dos alternativas más generales, por así decirlo. Así es que yo veo muchísima posibilidad. ¿Percibes esta disposición, este ánimo de buscar un diálogo entre los grupos? Pues es más bien lo que tenemos que provocar, ¿no? Yo creo que cada quien trae sus resistencias, y a final de cuentas tenemos que hacerlo porque lo tenemos que hacer, porque no puedes ofertar una propuesta política de diálogo, de democracia, si primero tú no la construyes entre tus pares, ¿no? Ajá. ¿Tiene cabezas? O sea, ¿quién se sentaría del grupo contrario a dialogar? No, digo, a ver, el partido tiene instituciones claras, pues está el Consejo Estatal, que es el órgano como la conciencia del partido, y que incluso está que la preside. ¿Por el grupo en el poder? Sí, claro, por supuesto. Y la preside el presidente del Comité Directivo Estatal, por supuesto. Pues tendrían que participar los que están interesados, pues, en ese sentido. Es más, el propio diseño del Consejo Estatal, pues, te da cierta referencia hacia personas que ya llevan mucho tiempo en el Consejo, porque hay consejeros ex oficio, o que tienen determinados cargos, como un coordinador del grupo parlamentario del PAN, es consejero por ese simple hecho, como los senadores, las senadoras, así es que es un elemento ideal, bien diseñado dentro de los propios estatutos del partido para poder generar un diálogo pues legítimo. ¿Confías en que al final habrá acuerdos o aquí va a haber Troya? No, yo creo que al final va a tener que haber acuerdos, y me refiero a acuerdos que propicien estos esquemas donde de verdad tengamos una mejor escucha hacia la sociedad e involucremos más a la sociedad en la toma de la decisión. Una pregunta final, Rolando, que quizá la podamos platicar en otra entrevista. Pero lo que te he preguntado, lo que me has dicho es al interior del PAN. Ajá. No se puede descartar una alianza con otros partidos en Guanajuato. Y entonces, aparte de resolver sus problemas internos, ¿habría que buscar los mejores en otros partidos? ¿O no estás de acuerdo en una alianza del PAN? No, a ver, ese tema queda más allá de mi posición personal, claro. Que incluso ni siquiera lo discutiría porque de verdad no es un tema que ni siquiera quede en el alcance estatal. El tema de la coalición, que está muy pintada, que va a ir para adelante, pues va a terminar siendo un tema nacional. Okay. Como igual el mismo tema del género. O sea, el tema del género no es un tema de Guanajuato, no, claro. Es un tema inmiscuido en un panorama nacional, donde por eso lo más probable, aunque todavía no está definido al 100%, es que pueda ser una mujer, pero claro, aún sigue vigente el tema de hombre y mujer, ¿no? Formalmente hablando, ¿no? El tema de las coaliciones también es exactamente lo mismo. Digo, va a terminar siendo una terminación nacional que tendremos que adoptar, por supuesto, que va a ser complejo porque pues obviamente es con otros partidos políticos, claro. Se está buscando incluso a ver si se puede ampliar a Movimiento Ciudadano, que lo veo poco probable, pero bueno, pues está el tema de PRD, está el tema de PRI, y obviamente te va a generar más estas condiciones, pero también te mueve a estos temas, a que tendrás que buscar mecanismos donde de verdad busques a quienes son los mejores entre los tres partidos o los que participan. Nos va a ser interesante. Gracias, diputado Rolando Alcántar. Como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, mi querido Toño, y gracias a todo el auditorio. 8:32, una pausa, regresamos. Gracias. Síguenos en Twitter. @_en línea.